3 semanas fuera, un contrato millonario cerrado, la emoción de volver a casa para sorprender a sus hijos pequeños. Pero cuando Sergio llegó esa noche bajo la lluvia, lo que encontró en la acera de su propia mansión le heló la sangre. Eric y Celia, sus hijos de 8 y 6 años, sentados sobre el pavimento mojado, temblando de frío, comiendo pan viejo que habían sacado de la basura. Y cuando preguntó qué pasaba, la respuesta de Eric fue peor que cualquier pesadilla. Mamá nos encerró afuera hace 3 días. Papá, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias y deja un like si esta historia te está llegando al corazón. Déjame tus pensamientos aquí en los comentarios. Los voy a leer todos con mucho cariño. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid cuando Sergio dobló la última esquina hacia su casa. Había manejado casi sin parar desde el aeropuerto, ansioso por ver las caras de Eric y Celia, después de 3 semanas encerrado en salas de juntas, cerrando el contrato más importante de su carrera. Tenía regalos en el maletero, había practicado la sorpresa mentalmente durante todo el vuelo. El motor del auto ronroneaba bajo la lluvia persistente mientras avanzaba despacio por la calle residencial. Las farolas proyectaban círculos amarillentos sobre el asfalto brillante. Las casas del vecindario estaban iluminadas, ventanas cálidas que prometían hogares acogedores detrás de sus muros. La suya estaba al final de la cuadra, una mansión de 2 pisos con fachada de piedra clara que había comprado hacía 2 años pensando en darle a su familia todo el confort que él nunca tuvo de niño. Pero cuando las luces del auto iluminaron la acera frente a su casa, Sergio pisó el freno tan fuerte que el cinturón se clavó en su pecho. Allí, sobre el pavimento mojado, había 2 figuras pequeñas sentadas bajo algo que parecía un plástico transparente lleno de agujeros. El agua de la lluvia caía sin piedad a través de los huecos, empapándolos. Uno de ellos sostenía algo en las manos. El otro estaba acurrucado contra el primero, la cabeza enterrada en su hombro. Sergio apagó el motor. El sonido de la lluvia, golpeando el techo del auto, se volvió ensordecedor. Sus manos temblaban sobre el volante. No podía hacer lo que estaba viendo. Abrió la puerta. El agua fría le mojó la cara inmediatamente. Salió sin cerrar, sin importarle que el traje de diseñador se empapara, caminando hacia esas 2 figuras que ahora reconocía perfectamente, a pesar de la oscuridad y la distancia: Eric, Celia. Sus hijos. El corazón le latía tan fuerte que el pulso retumbaba en sus oídos. Se acercó despacio, como si moverse demasiado rápido fuera a hacer que la escena se desvaneciera o peor, aún se volviera más real. El agua encharcada salpicaba bajo sus zapatos de cuero italiano. La lluvia le corría por la cara, le empapaba el cabello, le pegaba la camisa al cuerpo. A 3 metros de distancia se detuvo. El plástico transparente que los cubría era una lona vieja y rasgada llena de agujeros por donde el agua entraba sin control. Eric estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un pedazo de pan oscuro con las 2 manos. Tenía la cabeza gacha, el cabello castaño pegado al cráneo por la lluvia. Su chaqueta azul, la misma que Sergio le había comprado 3 meses atrás, estaba completamente empapada y pesaba sobre sus hombros delgados como una losa. Celia estaba a su lado, casi encima de él, agarrada a su brazo con las 2 manos. Llevaba una chaqueta rosa que tenía la mengue derecha rasgada, manchada de lodo. Sus pies estaban descalzos sobre el pavimento frío y mojado. La piel pálida de sus piernas mostraba marcas oscuras que Sergio no podía identificar desde donde estaba. Eric, dijo Sergio, y su propia voz le sonó extraña, rasposa, como si viniera de muy lejos. El niño levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos, normalmente tan vivos y curiosos, estaban hundidos en cuencas oscuras. Tenía los labios agrietados y morados de frío. No dijo nada, solo lo miró con una expresión que Sergio nunca había visto en su hijo. Vacía, completamente vacía. Eric, ¿qué están haciendo aquí afuera? Silencio. Solo la lluvia respondiendo. Sergio dio 2 pasos más y se agachó frente a ellos, sin importarle que sus pantalones se hundieran en un charco. El agua helada le empapó las rodillas. Desde tan cerca podía ver mejor, y lo que vio le revolvió el estómago. El pan que Eric sostenía estaba duro, oscuro en los bordes, con manchas verdes de moho. En el suelo a su lado había una bolsa de plástico arrugada con más pedazos del mismo pan viejo. Celia tenía los ojos cerrados, temblaba de manera incontrolable. Su respiración era ruidosa, silbante. Celia, susurró Sergio. La niña abrió los ojos con esfuerzo. Estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Lágrimas nuevas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el agua de lluvia. Los labios se le movieron, pero no salió ningún sonido. Sergio extendió la mano hacia ella, pero se detuvo cuando vio su brazo. Había una marca morada oscura en el antebrazo, casi negra, del tamaño de una mano adulta. Subió la vista hacia Eric y con cuidado le agarró la muñeca, empujando la menga empapada hacia arriba. Más marcas, moradas, amarillentas, algunas muy oscuras y otras más claras. Antiguas sin huevas.
Un mapa de dolor sobre piel infantil. ¿Quién les hizo esto? Eric bajó la mirada al pan en sus manos. Las gotas de lluvia caían sobre el pedazo de corteza dura rebotando. Sus labios temblaron. Eric, mírame. ¿Quién les hizo esto? Mamá, dijo el niño tan bajo que Sergio apenas lo escuchó, sobre el sonido de la lluvia. Mamá nos encerró afuera, papá. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron varios segundos en procesarse en el cerebro de Sergio. Mamá nos encerró afuera. Violeta, su esposa, la madre de sus hijos, los encerró. Afuera bajo la lluvia. Cuando la voz le salió como un gruñido. Cuando los encerró. Eric tragó saliva. Sus ojos seguían fijos en el pan mojado. Hace días, 3 días, 72 horas, días bajo la lluvia, con ese plástico inútil como única protección. 3 días comiendo pan podrido. 3 días esperando que alguien abriera esa puerta. Sergio giró la cabeza hacia la casa. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas gruesas corridas. La puerta de madera oscura permanecía firmemente cerrada. Desde fuera la casa parecía vacía, pero sabía que Violeta estaba ahí dentro, en algún lugar de esa estructura cálida y segura, mientras sus hijos se morían de frío a 3 metros de distancia. Se puso de pie tan rápido que se mareó, corrió hacia la puerta principal, subió los 3 escalones de un salto y golpeó con el puño cerrado. Violeta, abre la puerta. Nada. Golpeó más fuerte el sonido, retumbando en la noche lluviosa. Violeta, abre esta puerta ahora mismo. Silencio absoluto. Probó el picaporte cerrado con llave. Golpeó de nuevo con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Pegó la cara al vidrio emplomado de la ventana lateral, intentando ver algo entre las cortinas, todo oscuro. Volvió donde los niños. Eric seguía en la misma posición, como una estatua bajo la lluvia. Celia ahora tenía la cabeza apoyada en el hombro de su hermano, los ojos cerrados. Sergio se quitó el saco del traje, completamente empapado y pesado, y lo puso sobre los hombros de Celia. Luego levantó a la niña en brazos. Estaba helada. Su cuerpo pequeño temblaba contra el pecho de Sergio como si tuviera convulsiones. Vamos, le dijo a Eric. Nos vamos de aquí. Eric dejó caer el pan sobre el pavimento mojado y se puso de pie con movimientos rígidos, como si le doliera el cuerpo entero. Tomó la mano libre de su padre y caminaron hacia el auto bajo la lluvia incesante. Sergio acomodó a Celia en el asiento trasero, abrochó su cinturón con manos temblorosas. Eric subió solo y se sentó a su lado. Cerró la puerta con suavidad, dio la vuelta, subió al asiento del conductor, giró la llave. El motor cobró vida. Encendió la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a salir de las rejillas con un zumbido reconfortante. Por el espejo retrovisor vio a Celia, con los ojos cerrados, aferrada al saco mojado como si fuera lo más valioso del mundo. Eric miraba por la ventana, viendo la mansión alejarse, mientras Sergio aceleraba calle abajo. Ninguno de los 3 volvió a mirar atrás. El hotel era pequeño, discreto, de esos que no hacen preguntas. Sergio estacionó en el callejón lateral y bajó del auto. La lluvia había aminorado un poco, pero seguía cayendo, fina y persistente. Abrió la puerta trasera. Celia seguía temblando, acurrucada contra el asiento. Eric se había quitado el cinturón y esperaba con las manos sobre las piernas. ¿Pueden caminar?, preguntó. Sergio, Eric asintió y bajó primero. Sergio levantó a Celia con cuidado, sintiendo cómo se agarraba a su cuello con desesperación. El saco empapado cayó al suelo del auto. Entraron por la puerta lateral. El vestíbulo estaba vacío, excepto por una mujer, detrás del mostrador de recepción. Tendría unos 50 años, cabello gris recogido en una cola, lentes de marco grueso. Se llamaba Inés, según la placa en su pecho. Levantó la vista cuando entraron y su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se movieron de Sergio, empapado, despeinado, con el traje arrugado, a los niños mojados y sucios. Su boca se abrió ligeramente, pero no dijo nada. Necesito una habitación, dijo Sergio, la más grande que tenga disponible. Inés parpadeó, recuperó la compostura y miró su computadora. Tenemos una doble en el 3er piso. Perfecto. Ella tecleó en silencio mientras Sergio le pasaba su tarjeta de crédito. Eric permanecía inmóvil a su lado, dejando un charco de agua en el piso de baldosas. Inés deslizó la tarjeta, imprimió el recibo, le entregó 2 llaves de plástico. Habitación 308. Los elevadores están al fondo, a la derecha. Gracias. Tienen servicio a la habitación hasta las 11 de la noche. Necesito que me suban comida, sopa caliente, pan fresco, té, lo que tenga que, sea caliente y simple. Inés asintió tomando notas en un papel y toallas extra, todas las que pueda. Claro. Sergio se dio la vuelta. Eric lo seguía como una sombra silenciosa. El ascensor subió lento, con ese ruido metálico característico de edificios viejos. Celia había enterrado la cara en el cuello de Sergio. Su respiración era cada vez más dificultosa. La habitación era exactamente lo que esperaba, pequeña, limpia, funcional. 2 camas individuales con cobijas azules, un escritorio contra la pared, una ventana con cortinas beige, un baño con puerta de vidrio esmerilado. Sergio depositó a Celia con cuidado sobre la cama más cercana. Ella no quería soltarlo.
Sus dedos se aferraban a su camisa mojada. Tranquila, mi amor, no me voy a ningún lado. Solo voy a preparar un baño caliente para ti. ¿Está bien? Los ojos de la niña, enormes y asustados, se clavaron en los suyos. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. Sergio fue al baño, abrió la llave de la bañera al máximo. El agua caliente comenzó a salir con fuerza, llenando el espacio con vapor. Volvió a la habitación. Eric seguía parado, junto a la puerta, quieto como estatua. Eric, hijo, necesito que te quites esa ropa mojada. Voy a ayudar a Celia primero y luego te toca a ti. ¿De acuerdo? El niño no respondió, pero comenzó a quitarse la chaqueta empapada con movimientos lentos y torpes. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el cierre. Sergio volvió donde Celia y con cuidado comenzó a quitarle la chaqueta rosa rasgada. Debajo traía una camiseta blanca convertida en un trapo sucio pegado a su piel. Cuando la levantó para quitársela, vio más marcas, moretones en las costillas, un arañazo largo en la espalda que ya estaba formando costra, una marca circular morada en el muslo que parecía de una mano agarrándola con fuerza. Apretó la mandíbula y respiró hondo por la nariz, tratando de controlar la furia que le subía por el pecho como lava. Vamos, mi amor, le dijo con voz lo más suave que pudo. El agua está lista. La cargó hasta el baño. El vapor había empañado el espejo. Bajó a Celia dentro de la bañera y ella se encogió cuando el agua caliente tocó su piel helada, pero luego se relajó lentamente. El color comenzó a volver a sus mejillas. Sergio encontró un jabón pequeño envuelto en papel y comenzó a lavarle el cabello con cuidado, quitando la suciedad, los nudos, las hojas secas enredadas. El agua de la bañera se volvió gris. Cuando terminó, la envolvió en 3 toallas y la llevó de vuelta a la cama. Le puso una de sus propias camisetas enormes sobre su cuerpo pequeño. Ella se metió bajo las cobijas inmediatamente y cerró los ojos. Ahora le tocaba a Eric. El niño se había quitado toda la ropa mojada y estaba sentado en la otra cama con una toalla alrededor de la cintura. Su cuerpo delgado mostraba las costillas muy marcadas. Tenía un corte en la rodilla que todavía sangraba un poco, moretones en los brazos, arañazos en los hombros. Tu turno, dijo Sergio. Eric se puso de pie y caminó al baño. Sergio vació la bañera y la llenó de nuevo con agua limpia y caliente. Esta vez Eric entró solo, se sentó y dejó que el agua lo cubriera hasta los hombros. Sergio se quedó allí de pie junto a la bañera, viendo a su hijo de 8 años lavarse en silencio absoluto, sin quejas, sin preguntas, solo obediencia automática. Como si ya no esperara nada bueno de los adultos. Cuando Eric salió, Sergio lo envolvió en toallas y le puso ropa limpia de su propia maleta. La camiseta le quedaba como vestido. Los pantalones deportivos tenía que sostenerlos con una mano para que no se cayeran. Tocaron a la puerta. Sergio abrió. Inés estaba allí con un carrito, 2 platos de sopa humeante, una canasta con pan recién hecho, una tetera, tazas. ¿Necesita algo más?, preguntó en voz baja, mirando hacia adentro, donde Eric se había sentado de nuevo en la cama. No, gracias. Ella asintió y se fue, sin decir nada más. Sergio empujó el carrito adentro y cerró la puerta con pestillo. Sirvió sopa en 2 platos, cortó pan, llenó 2 tazas con té tibio y azúcar. Vengan, tienen que comer. Eric se levantó y se sentó en la silla del escritorio. Celia no se movió. Sergio le llevó el plato a la cama y ella comió acostada, cucharada tras cucharada, despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Eric comía en silencio, concentrado en el plato, sin levantar la vista. Cuando terminaron, Sergio recogió todo y lo dejó en el pasillo. Volvió adentro. Eric ya estaba metido bajo las cobijas de su cama. Celia se había quedado dormida con la taza de té todavía en la mano. Sergio se la quitó con cuidado y apagó la luz principal, dejando solo la lámpara del baño encendida para que no quedara completamente oscuro. Se sentó en la silla junto al escritorio entre las 2 camas y se quedó allí mirándolos respirar. Eran las 11 de la noche. Hacía menos de 3 horas que había llegado a casa. 3 horas desde que su vida había explotado en 1000 pedazos. Su teléfono vibró en el bolsillo, lo sacó. 10 mensajes de Violeta. ¿Dónde estás? ¿Llegaste? Sergio contesta, estoy preocupada. ¿Dónde están los niños? Necesito saber que están bien. Por favor, responde Sergio. Contesta. Voy a llamar a la policía. Sergio escribió una sola respuesta. Estoy con las crianzas. Tenemos que hablar. Apagó el teléfono y lo dejó sobre el escritorio. Eric se movió en la cama. Gimió dormido. Sergio se levantó y se sentó en el borde de su colchón. Le puso una mano en el hombro y el niño se calmó instantáneamente. SH, está bien, está seguro. Pero Eric abrió los ojos de golpe, completamente despierto, con esa mirada de pánico que Sergio estaba empezando a reconocer. Papá, estoy aquí. Pensé que te habías ido. Esas palabras le clavaron algo afilado en el pecho. No me voy a ir, hijo. Mamá dijo que tú nos habías abandonado, que por eso te fuiste de viaje. Sergio sintió que el aire le faltaba. No, no los abandoné. Tuve que viajar por trabajo, pero siempre iba a volver. Siempre.
Eric lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Por qué mamá nos hizo eso? Era la pregunta que Sergio se había estado haciendo desde el momento en que los vio en esa acera y no tenía respuesta. No lo sé, Eric, pero te prometo que voy a averiguarlo. El niño cerró los ojos de nuevo, pero Sergio supo que no estaba dormido. Podía sentir la tensión en su cuerpo pequeño, la manera en que respiraba demasiado controlado, demasiado quieto. Sergio se quedó sentado allí toda la noche, alternando entre las dos camas, poniendo su mano sobre sus hijos cada vez que se movían inquietos, susurrando que estaban seguros, que no pasaba nada. ¿Qué papá estaba ahí? La pregunta de Eric seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué mamá nos hizo eso? Y Sergio sabía que, antes de que amaneciera, tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Qué hacer con Violeta, con la madre de sus hijos? Con la mujer que los había dejado morir de frío a metros de una casa cálida. No había vuelta atrás posible. Esa puerta estaba cerrada para siempre. Sergio no durmió. Se quedó sentado en esa silla, entre las dos camas, viendo la luz del amanecer filtrarse poco a poco entre las cortinas beige. Afuera, Madrid despertaba con el ruido lejano del tráfico. Pero dentro de la habitación 308 el silencio era absoluto. A las 6 de la mañana, Celia comenzó a toser, una tos seca, áspera, que le sacudía todo el cuerpo pequeño. Se despertó llorando, desorientada. Sergio se levantó de inmediato y se sentó junto a ella. Tranquila, mi amor, solo es tos. Respira despacio. Pero la tos se empeoraba. La niña comenzó a jadear, agarrándose el pecho con las manos. Su respiración sonaba como un silbido agudo. Sergio le puso una mano en la frente. Estaba ardiendo. Mierda, susurró. Eric se incorporó en su cama completamente despierto, con esa mirada alerta y asustada. ¿Qué le pasa? Tiene fiebre, tenemos que llevarla al hospital. Se movió rápido, poniéndole a Celia la chaqueta que había comprado en la tienda del hotel la noche anterior. Zapatos nuevos que todavía tenían la etiqueta. La niña lloraba mientras tosía, lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas. Eric se vistió solo, más rápido de lo que Sergio esperaba. En menos de 5 minutos estaban en el auto. Celia en brazos de Sergio en el asiento trasero. Eric adelante con el cinturón puesto. El hospital más cercano estaba a 15 minutos. Sergio manejó lo más rápido que pudo, sin llamar la atención. Celia había dejado de llorar, pero seguía tosiendo cada vez con menos fuerza. Su cabeza colgaba contra el hombro de Sergio pesada. Entraron por urgencias. Una enfermera los llevó inmediatamente a una sala de examen. Un doctor entró 3 minutos después, un hombre de unos 50 años, con lentes redondos y cabello gris. Su placa decía Dr. Emilio Vargas. ¿Qué pasó?, preguntó mientras examinaba a Celia, poniéndole el termómetro en la boca, escuchando sus pulmones con el estetoscopio. Estuvo expuesta al frío y la lluvia durante varios días, dijo Sergio midiendo cada palabra. Empezó con tos esta mañana. El doctor levantó la vista. Sus ojos pasaron de Sergio a Eric, que estaba sentado en la silla del rincón, y de vuelta a Celia. Varios días, 3 días. El doctor Vargas no dijo nada por un momento. Terminó de examinar a Celia, le revisó los oídos, la garganta, luego vio las marcas en sus brazos, se detuvo. Sus dedos tocaron suavemente uno de los moretones oscuros. ¿De dónde salieron estas marcas? Sergio sintió la garganta apretada. No estoy seguro. Las encontré así cuando la recogí. El doctor miró a Sergio directamente a los ojos. No con juicio, pero tampoco con inocencia. Tiene una infección respiratoria grave causada por hipotermia prolongada. La fiebre es la respuesta de su cuerpo tratando de combatir la infección. Necesita antibióticos intravenosos y observación por al menos 4 horas. Después puede irse a casa, pero va a necesitar reposo absoluto, mantenerse caliente y comer bien. ¿Entendido? ¿Puedo preguntar qué pasó exactamente? Sergio respiró hondo. Tuve que viajar por trabajo. Dejé a mis hijos con su madre. Cuando volví, los encontré en condiciones inaceptables. Estoy manejando la situación ahora. El doctor Vargas asintió lentamente. Entiendo. Voy a tener que hacer un reporte. Es protocolo cuando vemos casos de posible negligencia. Lo sé. Haga lo que tenga que hacer. Una enfermera entró y comenzó a preparar la vía intravenosa. Celia gimió cuando la aguja entró en su brazo, pero no lloró. Sergio le sostuvo la otra mano, apretándola suavemente. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Eric se acercó y se paró al otro lado de la camilla. Tomó la mano libre de su hermana, sin decir palabra. Los 3 se quedaron así, formando un triángulo silencioso alrededor de Celia, mientras el suero comenzaba a gotear lentamente en sus venas. Las horas pasaron despacio. Sergio caminaba de un lado a otro de la pequeña sala de observación. Eric se había sentado en una silla junto a Celia y no se había movido desde entonces. Celia dormía, su respiración más tranquila ahora. La fiebre bajando poco a poco. El teléfono de Sergio vibró, lo sacó del bolsillo. Otro mensaje de Violeta. ¿Dónde están? Necesito verlos. Sergio apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Escribió en el hospital. Celia tiene infección por hipotermia. Gracias por preguntar. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué?
¿Qué hospital? Voy para allá. No, no vengas. No quiero que te acerques a ellos ahora. Son mis hijos, Sergio. Deberías haber pensado en eso antes de cerrarles la puerta en la cara. No hubo más mensajes. A la 2:00 de la tarde, el doctor Vargas volvió a entrar, revisó a Celia, checó sus signos vitales, leyó los resultados en su tableta. La fiebre bajó. La respiración está mejor. Puede irse, pero tráigala de vuelta si la fiebre regresa o si la tos empeora. Y se detuvo. Miró a Sergio con expresión seria. Voy a ser franco con usted. Esa niña estuvo muy cerca de desarrollar neumonía. Otro día más expuesta sí, y habríamos estado hablando de hospitalización severa, posiblemente cuidados intensivos. No sé qué pasó exactamente, pero sea lo que sea, no puede volver a pasar. ¿Me entiende? Le entiendo perfectamente, doctor. Y no va a volver a pasar. Tiene mi palabra. El doctor asintió y salió de la sala. Sergio recogió a Celia, quien ahora estaba despierta, pero todavía débil. Eric lo siguió en silencio. Subieron al auto y volvieron al hotel. Ya en la habitación, Sergio acostó a Celia en la cama y la arropó bien. Pidió más comida al servicio a cuarto. Esta vez llegó más rápido. Sopa de pollo, arroz blanco, jugo de naranja, más pan. Eric comió mecánicamente. Celia apenas probó un poco de caldo. Sergio no tenía hambre, pero se obligó a comer algo, sabiendo que necesitaba mantener la fuerza. Cuando terminaron, Eric finalmente habló. Había estado callado desde que salieron del hospital. Papá, ¿vamos a volver a casa? La pregunta flotó en el aire como una granada sin detonar. No sé, hijo. Mamá va a venir. No lo sé. Podemos quedarnos aquí para siempre. Sergio se sentó en la cama de Eric y lo miró directamente. No podemos quedarnos en un hotel para siempre. Pero te prometo que no vamos a volver a ningún lugar donde no se sientan seguros. Está bien. Erika asintió, pero sus ojos estaban húmedos. Tengo miedo, papá. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Sergio lo abrazó, sintiendo el cuerpo delgado de su hijo temblando contra el suyo. Lo sé. Yo también tengo miedo, pero vamos a estar bien los tres. Vamos a estar bien. No sabía si era verdad, pero necesitaba creerlo. Esa noche Sergio se quedó despierto otra vez. Había tomado una decisión. Mañana iría a confrontar a Violeta. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué demonios había pasado en su casa durante esas 3 semanas. Pero más que eso, necesitaba asegurarse de que Eric y Celia nunca más tuvieran que sentir ese miedo. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Otro mensaje de Violeta. Por favor, Sergio, necesitamos hablar. Déjame explicarte. No fue lo que piensas. Sergio miró la pantalla brillante en la oscuridad. Sus dedos se movieron sobre el teclado. Mañana voy a la casa. Tú y yo vamos a tener una conversación muy larga. Entonces, por primera vez, desde que había vuelto a Madrid, Sergio sintió algo más que confusión y dolor. Sintió furia, pura, fría, controlada, y supo que cuando llegara mañana a esa mansión, nada volvería a ser como antes. Sergio llegó a la mansión a las 10 de la mañana. Había dejado a Eric y a Celia en el hotel con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie. Le había dejado su número a Inés en recepción, pidiéndole que estuviera atenta por si los niños necesitaban algo. El cielo estaba despejado ahora, sin rastro de la tormenta de hace 2 días. La fachada de piedra clara brillaba bajo el sol, el jardín perfectamente cuidado, los muros altos, todo impecable por fuera, como si nada hubiera pasado. Sergio estacionó del otro lado de la calle y se quedó sentado en el auto por un momento, mirando esa puerta de madera oscura, la misma puerta que había golpeado desesperado bajo la lluvia, la misma puerta que se había negado a abrirse. Respiró hondo, bajó del auto, cruzó la calle, presionó el timbre del interfono. 3 segundos después, el pestillo se abrió con un clic, empujó el portón de hierro y entró al jardín. Sus zapatos crujían sobre la grava blanca del camino. Subió los escalones, levantó la mano para tocar, pero la puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Violeta estaba allí. Durante un segundo, Sergio casi no la reconoció. Llevaba el cabello recogido en una cola desordenada, con un elástico viejo, sin maquillaje, ojeras profundas bajo los ojos, labios secos y agrietados. Vestía una sudadera gris y pantalones deportivos manchados. Se veía como si no hubiera dormido en días, pero lo que más le impactó fue su mirada vacía, como la de Eric bajo la lluvia, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. «¿Llegaste?», dijo con voz rasposa. Sergio no respondió. Entró sin esperar invitación. Violeta se hizo a un lado. Dentro la casa estaba impecable, los muebles en su lugar, los pisos relucientes, los cuadros perfectamente alineados en las paredes. La cocina visible desde la sala estaba limpia, ordenada. Olía a desinfectante de limón. Sergio se dio la vuelta hacia Violeta. Ella había cerrado la puerta y se quedó parada allí con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Dónde están los niños?, preguntó. En lugar seguro. Sergio.
Son mis hijos. Necesito verlos. No, lo que necesitas es explicarme qué pasó aquí. Violeta bajó la mirada al suelo. Yo no sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Empieza por la parte donde decidiste sacar a tus hijos de la casa y cerrarles la puerta. No fue así de simple. Entonces, hazlo simple porque desde donde yo estoy parado, encontré a Eric y a Celia en la calle, bajo la lluvia comiendo basura. Eso me parece bastante simple. Las palabras salieron como látigos. Violeta se encogió, No estaba bien, Sergio. No he estado bien. Define no estar bien porque hay niveles. Ahí necesito ayuda y ahí voy a dejar a mis hijos en la calle para que se mueran de frío. Son cosas muy diferentes. No quería que se murieran, susurró Violeta, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Yo solo necesitaba un descanso, necesitaba silencio, necesitaba que dejaran de pedirme cosas todo el tiempo. Un descanso, 3 días. Perdí la noción del tiempo, gritó Violeta de repente, su voz quebrándose. Está bien, perdí la noción del tiempo porque estaba agotada y abrumada y tú no estabas aquí y ellos no paraban de pedirme cosas. Y yo solo quería que todo se detuviera por un segundo. Sergio la miró fijamente. Veía el dolor en su rostro, veía el cansancio, veía algo roto en ella, pero también veía las marcas en los brazos de sus hijos. Veía a Celia temblando bajo ese plástico inútil. Veía a Eric con esa mirada muerta. ¿Sabes qué encontré cuando llegué?, dijo Sergio con voz peligrosamente baja. Encontré a Celia con una infección respiratoria grave, porque estuvo 3 días expuesta al frío. El doctor me dijo que estuvo cerca de neumonía, que un día más, y habría estado en cuidados intensivos. ¿Entiendes lo que eso significa? Un día más y tu hija podría haber muerto y tú estabas aquí adentro con las ventanas cerradas mientras eso pasaba a 3 metros de distancia. Violeta se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Su cuerpo se sacudía con cada respiración entrecortada. Lo siento, Dios. Lo siento tanto. Yo no quería que pasara esto. No sé qué me pasó. Es como si algo en mí se hubiera roto y no pudiera arreglarlo. Sergio apretó la mandíbula. Sentía la furia creciendo, pero también algo más, fue una sospecha, una sensación de que había algo más en esta historia. Dame tu teléfono, dijo de repente. Violeta levantó la cabeza confundida. ¿Qué? ¿Tu teléfono? Dámelo. No entiendo por qué. Dame tu maldito teléfono, Violeta. Ella dio un salto hacia atrás asustada, pero sacó el teléfono del bolsillo de su sudadera y se lo entregó con mano temblorosa. Sergio desbloqueó la pantalla, sabía su contraseña, siempre la había sabido, y abrió los mensajes. Comenzó a desplazarse conversaciones normales con amigas, con su hermana, con la maestra de Celia, y entonces la vio. Una conversación larga con alguien guardado solo como Román, sin foto de perfil, cientos de mensajes. Sergio comenzó a leer desde el principio, su estómago revolviéndose más con cada palabra. No tienes que sentirte mal por estar cansada. Eres humana. Sergio no entiende la presión que tienes. Él solo ve lo económico. No ve el trabajo emocional. Los niños no valoran lo que haces por ellos. Necesitan aprender. A veces el amor duro es necesario. No cedas. Si abres esa puerta ahora, nunca van a respetar tus límites. Dejar que pasen frío no es abuso, es enseñanza. Cuando Sergio vuelva, mantén tu versión, fue decisión pedagógica. Estabas enseñándoles responsabilidad. Sergio sintió que la sangre le hervía en las venas. Levantó la vista hacia Violeta. ¿Quién es Román? Ella no respondió inmediatamente. Se quedó allí envuelta en sus propios brazos temblando. Violeta, te hice una pregunta. ¿Quién es Román? Lo conocí hace unos meses por internet, en una red social. ¿Y qué? ¿Se convirtió en tu consejero matrimonial? No era así. Al principio solo conversábamos sobre cosas normales. Él era amable, escuchaba, no me juzgaba. Sergio volvió a mirar el teléfono, leyendo más mensajes. Su mandíbula se apretaba con cada palabra. Esto no es ser amable, Violeta. Esto es manipulación. Este tipo te estuvo llenando la cabeza con durante meses. Te convenció de que tus hijos serán el problema. Te preparó para esto. Yo tomé la decisión, gritó Violeta de repente. Fue mi elección cerrar esa puerta. Román solo me ayudó a ver que tenía derecho a sentirme así. Derecho a sentirte así, Violeta, tienes moretones de tus manos marcados en los brazos de tus hijos también. Román te ayudó a ver que tenías derecho a eso. Violeta se quedó en silencio, su rostro ahora completamente pálido. Sergio siguió desplazándose por los mensajes y entonces encontró algo que le heló la sangre. ¿Te gustaría que nos conociéramos en persona? ¿Podría pasar a tomar un café cuando los niños estén en la escuela? Sergio levantó la vista lentamente. Violeta, dime que este tipo nunca estuvo en esta casa. El silencio fue suficiente respuesta. ¿Cuándo? Rugió Sergio. ¿Cuándo estuvo aquí? Hace 2 semanas. Susurró Violeta. Vino a tomar café solo 1 hora. Los niños estaban en la escuela.
Se fue antes de que volvieran. Sergio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Un extraño, un manipulador, había estado en su casa. Había bebido café en su cocina. Había caminado por las mismas habitaciones donde dormían sus hijos. Dame su información, dijo Sergio con voz mortal. Nombre completo, dirección si la tienes, todo. No tengo su dirección, solo sé su nombre y su número. Eso alcanza. Sergio sacó su propio teléfono y tomó fotos de todos los mensajes, cada uno. No iba a dejar que se borrara nada. Cuando terminó, guardó ambos teléfonos en su bolsillo. ¿Qué haces?, preguntó Violeta, pánico en su voz. Ese es mi teléfono. Ahora es evidencia. Lo voy a llevar con profesionales y dependiendo de lo que encuentren, esto podría convertirse en algo mucho más serio. Sergio, por favor. No, ya terminó el por favor. Ya terminó el dar excusas. Pusiste en peligro a nuestros hijos. Los dejaste en condiciones que casi matan a Celia. Y todo el tiempo había alguien en tu oído diciéndote que estaba bien, diciéndote que siguieras. Preparándote para mentir. Se dio vuelta hacia la puerta. Espera, dijo Violeta. ¿Qué vas a hacer? Sergio se detuvo sin voltear. Voy a proteger a mis hijos. Lo que debiste haber hecho tú desde el principio. Salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final. No miró atrás. Los siguientes días pasaron en una niebla de trámites, llamadas y decisiones imposibles. Sergio se movía en piloto automático, funcionando en base a cafeína y fuerza de voluntad pura. El primer paso fue hacer copias de todo. Conectó el teléfono de Violeta a su laptop y respaldó cada mensaje, cada foto, cada conversación con Román en un disco duro externo, luego en una memoria USB y finalmente en la nube. No iba a arriesgarse a perder evidencia. El segundo paso fue más difícil, llamar a la línea de protección infantil. La mujer que contestó tenía voz profesional, pero amable. Escuchó mientras Sergio explicaba la situación, no interrumpió. Dejó que contara todo. Las 3 días en la calle, las marcas, la manipulación, todo. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Señor Mendoza, dijo la mujer finalmente, lo que me está describiendo constituye negligencia grave. Vamos a necesitar abrir un caso formal. Alguien de nuestro equipo se va a poner en contacto con usted mañana para coordinar una visita. Mientras tanto, los niños están en lugar seguro con usted. Sí, están conmigo. Bien, manténgalos así y quiero que sepa que hizo lo correcto al llamar. Sergio colgó y se quedó sentado en la cama del hotel mirando la pared. Lo correcto. No se sentía correcto. Se sentía como traicionar a Violeta, como romper la familia, como admitir que habían fallado. Pero cuando miraba a Eric y Celia durmiendo en la cama al lado, sabía que no había otra opción. Esa noche Eric se despertó gritando. Sergio se levantó de un salto y corrió a su lado. El niño estaba sentado en la cama sudando, con los ojos abiertos, pero sin ver realmente. Eric, soy yo. Papá, ¿estás seguro? Eric parpadeó varias veces, enfocando finalmente su mirada en el rostro de Sergio. Soñé que mamá venía a buscarnos, susurró. Soñé que nos llevaba de vuelta a esa casa y cerraba la puerta otra vez. Eso no va. Pasar, te lo prometo. ¿Cómo lo sabes? Era una pregunta justa. ¿Cómo lo sabía? No tenía control sobre el futuro. No podía garantizar nada. Pero lo que sí podía hacer era intentar, porque voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que ustedes estén seguros y no voy a dejar que nadie los lastime de nuevo. Eric lo miró por un largo momento, luego asintió lentamente y se volvió a acostar. Sergio se sentó en el borde de la cama y le frotó la espalda hasta que se durmió otra vez. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, tocaron a la puerta de la habitación. Sergio abrió. Una mujer de unos 40 años estaba allí con una carpeta en las manos, cabello oscuro recogido en un moño profesional, traje negro, expresión seria pero no hostil. Señor Mendoza, soy Amparo García, trabajadora social de protección infantil. Hablamos por teléfono ayer. Adelante, dijo Sergio yéndose a un lado. Amparo entró y miró la habitación. Eric y Celia estaban sentados en una de las camas, mirándola con cautela. Hola, dijo Amparo con voz suave, agachándose para estar a su altura. Me llamo Amparo. Soy trabajadora social. Mi trabajo es asegurarme de que los niños estén bien y seguros. ¿Puedo hablar con ustedes un rato? Eric miró a Sergio. Sergio asintió. Eric entonces miró a Amparo y asintió también. Amparo se sentó en la silla del escritorio. Sacó una libreta de su carpeta. Empecemos con cosas fáciles. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a Eric. Eric, ¿cuántos años tienes? Eric, 8. ¿Y tú? Se dirigió a Celia. Celia no respondió. Se quedó mirando sus propias manos sobre el regazo. Amparo no insistió. Volvió su atención a Eric. Eric, voy a hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó. Pueden ser preguntas difíciles, pero necesito que me digas la verdad. ¿Está bien?
no estás en problemas. Solo necesito entender qué sucedió. Eric asintió. ¿Puedes contarme qué pasó cuando tu papá no estaba en casa? Eric tragó saliva, miró a Celia, luego a Sergio, luego a Amparo. Mamá cambió. Cuando papá se fue de viaje, ella empezó a estar todo el tiempo encerrada en su cuarto. No cocinaba, no hablaba con nosotros y cuando hablaba gritaba. ¿Qué les gritaba? Nos decía que éramos molestos, que todo era nuestra culpa, que su vida era horrible por nosotros. Amparo escribía en su libreta sin mirar a Eric, dejándolo hablar a su ritmo. ¿Y después qué pasó? Un día nos peleamos Celia y yo por un juguete. Mamá bajó y nos gritó que nos calláramos. Yo le dije que no era justo porque Celia había empezado, y entonces mamá me agarró del brazo muy fuerte y me empujó hacia la puerta. La voz de Eric se quebró un poco, pero continuó. Nos sacó a los dos, cerró la puerta y no la abrió más. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? 3 días. 3 días completos. Eric asintió. ¿Qué hicieron? ¿Dónde durmieron? En la acera. Tratamos de cubrirnos con un plástico que encontramos, pero tenía agujeros. La lluvia entraba, hacía mucho frío. ¿Qué comieron? Eric bajó la mirada. Pan que sacamos de la basura de la casa del vecino. Amparo dejó de escribir por un segundo. Cerró los ojos brevemente, luego continuó. Intentaron pedir ayuda. Golpeamos la puerta. Le rogamos a mamá que nos dejara entrar. Celia se enfermó el segundo día. Empezó a toser mucho. Le pedí a mamá que al menos nos diera una cobija. No abrió. ¿Alguien más los vio? ¿Algún vecino? No sé, nadie paró. Amparo escribió más notas. Luego se dirigió a Celia, que seguía en silencio. Celia, ¿puedes contarme cómo te sentiste durante esos días? Celia no levantó la mirada, no habló. Amparo esperó pacientemente. El silencio se extendió. Finalmente, Celia susurró algo tan bajo que casi no se escuchó. Pensé que íbamos a quedarnos ahí para siempre. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Amparo tragó saliva. Sergio sintió que algo se le retorcía en el pecho. Pero tu papá volvió, ¿verdad? Dijo Amparo suavemente. Celia asintió. ¿Y ahora te sientes segura con él? Celia levantó la vista por primera vez y miró a Sergio. Asintió otra vez con más firmeza. Amparo pasó los siguientes 30 minutos haciendo más preguntas, tomando notas, revisando las marcas físicas que todavía eran visibles en los brazos de los niños. Sergio le mostró las fotos que había tomado del teléfono de Violeta, todos los mensajes con Román. Cuando terminó, Amparo guardó su libreta y miró a Sergio directamente. Voy a ser franca con usted. Esto es un caso serio de negligencia. Vamos a abrir un proceso formal. Su esposa va a tener que someterse a evaluación psicológica. Este hombre, Román, también va a ser investigado. Mientras tanto, los niños van a quedar bajo su custodia temporal. ¿Puede asegurarse de mantenerlos en ambiente estable? Sí, haré todo lo necesario. Bien, voy a recomendar también que Eric y Celia vean a un psicólogo especializado en trauma infantil. Lo que vivieron no es algo que procesen fácilmente. Ya estaba pensando en eso. Amparo asintió, se levantó, antes de irse agachó frente a Eric y Celia. Ustedes fueron muy valientes hoy, gracias por confiar en mí. Voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que estén bien. Está bien. Eric asintió. Celia no dijo nada, pero su mano buscó la de su hermano. Cuando Amparo se fue, Sergio se sentó en la cama entre sus hijos. Los tres se quedaron allí en silencio, procesando. ¿Vamos a tener que hablar de esto muchas veces más?, preguntó Eric finalmente. Probablemente sí, respondió Sergio con honestidad. Va a ser difícil, pero es necesario. Es la única manera de asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Eric se recostó contra él. Celia hizo lo mismo del otro lado. ¿Cuándo podemos tener una casa de verdad otra vez?, susurró Celia. Sergio les pasó los brazos alrededor. Pronto, mi amor, muy pronto. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Sergio se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir algo de normalidad de todo este desastre. 4 días después de la visita de Amparo, Sergio recibió una llamada temprano en la mañana. Era ella. Señor Mendoza, tenemos novedades. ¿Puede hablar? Sí, dígame. Logramos identificar a Román. Su nombre completo es Román Arturo Sanz, 38 años. Trabaja como consultor independiente, y aquí viene la parte importante. Tiene historial de participación en grupos online que promueven métodos de disciplina parental extremos. Algunos de estos grupos están bajo investigación. Sergio apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tipo de métodos? Aislamiento, privación controlada, técnicas de amor duro que cruzan la línea hacia el abuso. No es la primera vez que manipula madres vulnerables. Hemos encontrado al menos otros 2 casos similares en los últimos 3 años. ¿Y qué se puede hacer? Ya fue notificado oficialmente. Se le prohibió cualquier contacto con su esposa o su familia. Si viola esa orden, responde criminalmente. También estamos evaluando si hay suficiente para cargos por instigación al abuso infantil. Y Violeta.
Hubo una pausa. Tuvo su primera evaluación psicológica ayer. El diagnóstico preliminar es depresión severa combinada con vulnerabilidad a manipulación externa. El terapeuta recomienda tratamiento intensivo. Sobre la custodia vamos a recomendar que los niños permanezcan con usted por al menos 6 meses mientras ella completa terapia. Después se puede reevaluar. Sergio cerró los ojos. 6 meses, media vida de niño de entiendo. ¿Hay algo más? Necesito preguntarle sobre sus planes de vivienda. ¿Va a volver a la casa familiar? No, no puedo hacerles eso. Esa casa tiene demasiados recuerdos malos. Estoy buscando otro lugar. Me parece sensato. Si necesita ayuda con eso o con cualquier cosa, no dude en llamarme. Cuando colgó, Sergio se quedó sentado en la cama del hotel mirando por la ventana. Madrid se extendía bajo un cielo gris. La ciudad seguía moviéndose como si nada. Autos, gente, vida normal. Pero su vida no iba a ser normal por un tiempo. Tal vez nunca. Eric entró al cuarto desde el baño, ya vestido. ¿Quién llamó? Amparo, la trabajadora social. ¿Qué dijo? Sergio pensó en mentir, en protegerlo. Pero Eric había vivido demasiado como para merecer mentiras. Dijo que van a investigar al hombre que estuvo hablando con tu mamá y que por ahora se van a quedar conmigo mientras mamá recibe ayuda. Eric no mostró ninguna emoción visible, solo asintió. ¿Eso te parece bien?, preguntó Sergio. Sí, respondió Eric sin dudar. No quiero verla todavía. Era brutal escuchar eso de un niño de 8 años. Pero Sergio lo entendía. Esa tarde Sergio empezó a buscar casas seriamente. No quería comprar todavía demasiadas incógnitas, pero podía alquilar algo. Un lugar nuevo, sin historia, sin fantasmas. Pasó horas scrolleando en páginas de inmuebles. Descartaba automáticamente cualquier cosa que se pareciera a la mansión. No quería nada ostentoso, nada que gritara dinero. Solo quería un hogar. Encontró 3 opciones prometedoras y coordinó visitas para él. Día siguiente, esta vez llevó a Eric y Celia con él. Era su hogar, también merecían opinión. La primera casa era demasiado oscura, la segunda estaba en un vecindario demasiado ruidoso. La tercera era perfecta. Era una casa de 2 pisos, en un barrio tranquilo, al norte de Madrid. Fachada blanca con contraventanas verdes, jardín grande con un árbol viejo que daba sombra, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. 3 habitaciones, una cocina espaciosa, sala de estar acogedora con chimenea. No era lujosa, pero era cálida. El agente inmobiliario les mostró cada cuarto. Eric caminaba con las manos en los bolsillos, mirando todo sin decir nada. Celia se agarraba de la mano de Sergio. Cuando llegaron al que sería el cuarto de Eric, el niño se detuvo en la puerta. La habitación tenía una ventana grande que daba al jardín. Desde allí se veía el árbol viejo lleno de pájaros cantando. Dijo Eric, quiero este cuarto. Sergio sonrió. Es tuyo. El cuarto de Celia era más pequeño, con paredes color crema y un armario empotrado. Se le entró despacio, mirando alrededor. Se paró en el centro y giró en círculo lentamente. ¿Este solo para mí?, preguntó en voz baja. Solo para ti, confirmó Sergio. Nadie te lo va a quitar y la puerta nunca se va a cerrar si tú no quieres que se cierre. Celia se quedó quieta por un momento, luego se acercó a Sergio y lo abrazó. Él la levantó y la apretó contra su pecho, sintiendo como ella escondía la cara en su cuello. Entonces, preguntó el agente, ¿qué les parece? Sergio miró a Eric. Eric asintió. Miró a Celia. Celia también asintió contra su hombro. Nos la quedamos, dijo Sergio. ¿Cuándo podemos mudarnos? Si todo sale bien con los papeles, en 2 semanas. 2 semanas, podía esperar 2 semanas. Esa noche de vuelta en el hotel, Sergio les preguntó si querían pedir pizza. Era la primera vez en días que comían algo que no fuera del servicio a cuarto. Cuando llegó la pizza, los 3 se sentaron en el suelo, formando un círculo con la caja en medio. Eric comía despacio pensativo, Celia mordisqueaba un pedazo sin mucho entusiasmo. Sergio tampoco tenía mucha hambre, pero se obligó a comer. Papá, dijo Eric de repente. Sí, mamá, ¿va a estar bien? La pregunta lo tomó desprevenido. Después de todo, después de lo que les había hecho, Eric todavía se preocupaba por ella porque era su madre. Porque era un niño de 8 años, y los niños aman a sus padres incluso cuando les hacen daño. No lo sé, hijo, espero que sí. Está recibiendo ayuda. La vamos a ver otra vez. Algún día, cuando todos estemos listos, cuando sea seguro. Eric asintió y volvió a su pizza. Pero Sergio vio las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, que el niño se apresuraba a limpiar con el dorso de la mano. Una semana después, llegó un sobre a la recepción del hotel. Sergio lo abrió con cuidado. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje impreso. No debiste meterte en esto, algunas cosas es mejor dejarlas como están. No había firma, no había remitente, pero Sergio sabía exactamente de quién era. Román llamó inmediatamente a Amparo. Acabo de recibir una amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Sergio leyó el mensaje. Maldijo Amparo. Román sabe dónde están. Voy a notificar a la policía. Van a aumentar patrullaje en esa área. Mientras tanto, sugiero que cambien de hotel. Ya lo tenía planeado. Nos mudamos hoy. Bien,
Y Sergio, guarde ese sobre, es evidencia. Esa misma tarde, Sergio empacó todo lo que tenían y pagó la cuenta del hotel. Inés lo miró con preocupación cuando se despidió. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, mintió Sergio. Solo es hora de seguir adelante. El nuevo hotel estaba al otro lado de la ciudad, cerca del barrio, donde estaba su nueva casa, más grande, más anónimo, más fácil. Perderse entre la multitud. Sergio pagó en efectivo usando un nombre diferente. No quería dejar rastros. Esa noche durmió mal. Cada ruido en el pasillo lo despertaba. Cada vez que Eric o Celia se movían, él se ponía alerta. Estaba paranoico y lo sabía. Pero también sabía que tenía razón de estarlo. Román había estado en su casa, sabía cosas, y ahora sabía que Sergio estaba tomando medidas contra él. Ese tipo no iba a quedarse quieto. Pero Sergio tampoco, porque ahora tenía algo que proteger y no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, volviera a lastimar a sus hijos. Costara lo que costara. Las 2 semanas pasaron en una mezcla de anticipación y ansiedad. Sergio se ocupó de los trámites de la casa. Compró muebles básicos, contrató una empresa de mudanzas para traer solo lo esencial de la mansión: ropa, documentos importantes, algunos juguetes de Eric y Celia. El resto lo dejó atrás. No quería nada que llevara energía del pasado. Durante ese tiempo, Amparo los visitó 2 veces más, trajo buenas noticias. Román había sido formalmente advertido y no había habido más contacto. Violeta seguía en terapia mostrando progreso, pero todavía no estaba lista para ningún tipo de reunión con los niños. También conectó a Sergio con una psicóloga infantil llamada doctora Raquel Soto. Las primeras sesiones fueron difíciles. Eric hablaba con frases cortadas, controladas. Celia simplemente se quedaba callada, pero la doctora Soto era paciente, no presionaba. Dejaba que fueran a su propio ritmo. Finalmente llegó el día de la mudanza. Sergio despertó temprano, nervioso. Había dormido poco. Eric y Celia también estaban despiertos, sentados en sus camas esperando. ¿Listos?, preguntó Sergio. Erika asintió. Celia también. El camión de mudanzas llegó a las 9 de la mañana a la nueva casa. Sergio dirigió a los trabajadores mientras descargaban las cajas. Erika ayudaba llevando cosas pequeñas. Celia se sentó en los escalones del porche observando en silencio. Para el mediodía todo estaba dentro, no ordenado, pero dentro. Sergio pagó a los trabajadores, les dio propina, los despidió, cerró la puerta detrás de ellos, se quedó allí en la entrada mirando las cajas apiladas en la sala. El espacio se veía diferente ahora con sus cosas. Ya no era una casa vacía, era algo, el comienzo de algo. Bueno, dijo volteándose hacia Eric y Celia. ¿Qué dicen, si ordenamos sus cuartos primero? Trabajaron el resto del día. Sergio armó las camas. Erika acomodó su ropa en el armario. Ordenó sus libros en una estantería nueva. Celia necesitaba más ayuda, pero participaba eligiendo dónde poner sus juguetes, dónde colgar sus dibujos. Cuando el sol comenzó a bajar, Sergio ordenó comida china. Comieron sentados en el suelo de la sala entre cajas, usando palillos desechables. Eric estaba cansado, pero había algo diferente en su expresión, algo más relajado. Celia comió bien por primera vez en semanas. ¿Les gusta?, preguntó Sergio mirando alrededor. La casa, digo, sí, respondió Eric. Es tranquila. Esa noche, cuando Sergio los acostó, Celiano se despertó llorando. Durmió toda la noche de corrido, Eric también. Sergio se quedó despierto un rato más, sentado en el borde de su propia cama, en su nuevo cuarto, procesando. Por primera vez, desde que había llegado a Madrid, aquel día lluvioso, sentía que tal vez las cosas podían mejorar. No iban a ser fáciles, iba a haber retrocesos, ibas a haber días malos, pero al menos tenían un punto de partida. Las semanas siguientes trajeron su propia rutina. Sergio encontró una escuela nueva para Eric y Celia, más pequeña, más acogedora que la anterior. Los maestros sabían de su situación. Amparo se había encargado de comunicar lo necesario y fueron comprensivos. Los primeros días fueron difíciles. Eric tenía crisis de ansiedad cuando Sergio se iba. No quería quedarse solo. Temía que su padre no volviera. Sergio tuvo que quedarse en el colegio las primeras 2 horas varios días, hasta que Eric se calmó lo suficiente. Celia simplemente lloraba. La maestra tenía que cargarla, consolarla, pero poco a poco, día a día, se fue adaptando. Un mes después, Eric había hecho 2 amigos. Celia había empezado a hablar más en clase. Las sesiones con la doctora Soto continuaban. Ella le explicó a Sergio que el proceso iba a ser largo. Trauma de este tipo no se borra rápido, deja marcas, pero los niños son resilientes. Con apoyo, amor constante y estabilidad podían sanar. 2 meses después, Sergio recibió otra llamada de Amparo. Violeta quiere verlos. Sergio sintió que el estómago se le apretaba. ¿Qué dijeron los terapeutas? Dicen que ella ha progresado significativamente, entiende lo que hizo. Está arrepentida genuinamente, pero la decisión final es suya y de los niños. No se va a forzar nada. Necesito hablar con Eric y Celia primero. Por supuesto. Esa noche después de cenar, Sergio lo sentó en el sofá de la sala. La chimenea estaba encendida. Afuera había empezado a llover levemente. Tengo que hablar con ustedes de algo importante, comenzó. Su mamá quiere verlos. El silencio fue
instantáneo y pesado. Eric miraba el fuego, Celia miraba sus manos. No tienen que aceptar si no quieren, continuó Sergio. Es su decisión. Nadie los va a obligar. ¿Ella está mejor?, preguntó Eric sin voltear. Según los doctores, sí ha estado en terapia. Está trabajando en sus problemas. Y después que la voz de Eric sonaba tensa. ¿Vamos a volver con ella? No, no van a volver a vivir con ella. Al menos no pronto. Y nunca, si ustedes no quieren, esta casa es su casa. Ahora, Erga asintió lentamente. Celia, preguntó Sergio con suavidad, ¿qué opinas tú? Celia levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Ella va a pedir disculpas. Era una pregunta desgarradora viniendo de una niña de 6 años. No lo sé, mi amor, pero creo que quiere hacerlo. Celia no dijo nada más. No tienen que decidir ahora, dijo Sergio. Piénsenlo. Tómense su tiempo. 3 días después, Eric fue quien habló primero. Quiero verla. ¿Estás seguro? No, admitió Eric, pero creo que necesito hacerlo para cerrar algo. No sé cómo explicarlo. Sergio lo entendió perfectamente. ¿Y tú, Celia? Celia tardó más en responder. Finalmente, después de casi un minuto completo, asintió, pero solo si tú estás ahí, papá, voy a estar ahí todo el tiempo. La reunión se coordinó para 2 semanas después en un espacio neutral, una sala en el Centro de Servicios Sociales diseñada para este tipo de encuentros en paredes color pastel, muebles cómodos, juguetes en un rincón, un espejo de un solo sentido donde profesionales observaban. Cuando llegaron, Violeta ya estaba allí. Sergio casi no la reconoció. Había recuperado peso. Tenía el cabello cortado a los hombros, limpio y peinado. Vestía ropa simple, pero cuidada. Pero lo que más cambió fue su mirada. Ya no estaba vacía, había dolor allí y algo que parecía arrepentimiento genuino. Cuando vio a Eric y Celia, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se quedó sentada sin moverse, como si tuviera miedo de asustarlos. Hola, dijo con voz temblorosa. Eric no respondió. Celia se escondió detrás de Sergio. Amparo, que estaba presente como mediadora, habló suavemente. Violeta, tienes 15 minutos, puedes hablar. Violeta asintió, tragó saliva, miró a sus hijos. No sé cómo empezar, dijo voz quebrada. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Sé que los lastimé de la peor manera posible. Y sé que probablemente nunca me van a perdonar. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Estaba enferma, mentalmente enferma. Y alguien se aprovechó de eso. Pero esas no son excusas, porque al final del día fui yo quien tomó esas decisiones. Fui yo quien cerró esa puerta y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Eric seguía sin moverse. Celia se aferraba más fuerte a la pierna de Sergio. Solo quiero que sepan que los amo. Siempre los he amado y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor, tratando de merecerlos, aunque entiendo si nunca quieren verme otra vez. Silencio, largo, pesado. Y entonces Celia habló. Su voz era apenas un susurro, pero en ese cuarto silencioso se escuchó claramente. Tuve mucho frío
Violeta se cubrió la boca con las manos. Un soy escapó de su garganta. Lo sé, mi amor, lo sé, y lo siento tanto, lo siento tanto. Pensé que no ibas a abrir nunca. Continuó Celia, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que nos ibas a dejar ahí hasta que nos muriéramos. Dios, susurró Violeta.hu, hundiéndose en su silla. ¿Lo siento? ¿Lo siento mucho? Eric finalmente habló. Su voz era dura, controlada, pero había emoción detrás. Necesito saber por qué. Necesito entender por qué lo hiciste. Violeta lo miró directamente, porque estaba rota por dentro, y no supe cómo pedir ayuda. Porque creí mentiras de alguien que solo quería hacerme daño. Porque fallé de la manera más terrible que una madre puede fallar. No hay razón que lo justifique, Erika, en solo errores. Muchos errores. La conversación duró 10 minutos más. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, pero hubo algo, un comienzo, una posibilidad. Cuando salieron, Sergio abrazó a sus hijos en el estacionamiento, mientras llovía levemente. Los tres se quedaron allí un rato, solo respirando. ¿Cómo se sienten?, preguntó Sergio. Finalmente. Raro, respondió Eric. Triste, pero también aliviado, como si algo que estaba atorado se hubiera movido un poco. Celia solo asintió contra el pecho de Sergio. Meses después de aquella noche lluviosa, Sergio estaba en el jardín de su nueva casa. El sol brillaba, el pasto estaba verde, el árbol viejo daba sombra perfecta. Eric y Celia habían construido una fortaleza con sábanas y sillas. Estaban allí, dentro, riendo, haciendo voces tontas, jugando algo imaginario. Sergio los observaba desde el porche, una taza de café en las manos. No era perfecto, todavía había días difíciles. Celia todavía tenía pesadillas. A veces, Eric todavía tenía momentos de ansiedad. Las sesiones con la doctora Soto continuaban. Violeta los veía una vez al mes. Ahora visitas supervisadas, controladas. Estaba mejor, realmente mejor. Pero la confianza lleva tiempo y algunas cosas no se perdonan. Rápido en Román había sido procesado por instigación, sentencia suspendida, orden de alejamiento permanente, registro de ofensores. No iba a poder acercarse a familias vulnerables tan fácilmente de nuevo. Pero nada de eso importaba en este momento. Lo que importaba era la risa de Celia, saliendo de esa fortaleza de sábana. Era Eric corriendo hacia Sergio con una sonrisa genuina. Papá, ven, tienes que ver lo que hicimos. Sergio dejó su café en la mesa del porche, caminó hacia la fortaleza, se agachó y entró. Los tres quedaron apretados allí dentro, entre almohadas y mantas. Luz filtrada por las sábanas blancas, caras iluminadas por felicidad simple. Mira, dijo Eric señalando un dibujo que habían pegado en la pared de sábana. Es nuestra familia. Sergio miró el dibujo. 3 figuras de palitos, él en el medio, Eric y Celia a cada lado, tomados de las manos, una casa detrás, un sol arriba, pájaros en el cielo, simple, imperfecto, hermoso. ¿Es perfecto?, dijo Sergio, sintiendo un nudo en la garganta. Celia se apoyó contra él. Eric también. Los tres se quedaron allí en ese espacio pequeño y cálido que habían creado juntos. Y por primera vez en meses, Sergio sintió
algo que había olvidado que existía en paz. No era paz perfecta, no era final feliz de cuento de hadas. Era paz con cicatrices, paz con memoria, paz que había costado dolor, pero era paz al fin, y mientras escuchaba a sus hijos reír y planear su próximo juego. Sergio supo que habían hecho lo más difícil, sobrevivir, y ahora podían hacer lo segundo más difícil, sanar, juntos, como familia, como debió ser desde siempre. No somos lo que nos quiebra, somos lo que elegimos reconstruir cuando el mundo nos deja en pedazos a Nem.